Si quieren, empezamos con las preguntas y luego ya vemos. Sí. O lo bueno que de esto, cualquier cosa podemos cortar o se edita. Entonces, Bueno. es como está la leche. En primera, pues más que nada sería, ¿cómo fue ahora sí que su inicio hacia la cuestión del arte? ¿Cómo le llegó en su vida la inspiración para meterse en arte? Bueno, sí tengo recuerdos de la niñez, y eso ya hace muchos años. Tengo algunos recuerdos. En una de las vacaciones escolares, vivíamos en Saltillo, Coahuila. En una de las vacaciones escolares nos invitaron unos parientes a Monterrey, Nuevo León. Y allá vamos a la familia. Dentro de cerca de la casa donde vivía un tío, había un señor alfarero. Él hacía ollas, platos, cosas de barro. En puro barro. Y uno de niños siempre anda curioseando por todas partes. Y nos acercábamos ahí al señor que hacía sus trabajos en barro, pues para verlo y cómo estaba trabajando y todo. Y entonces nos ofreció un pedazo de barro para que hiciéramos nosotros cosas. Ahí en el taller. Pero él usaba moldes para hacer sus piezas. Entonces, pues, sobre moldes de yeso ahí hacíamos, tenía cosas pequeñas que podíamos hacer en barro y creo que fue entonces cuando yo descubrí, ¿no? Pues la arcilla para trabajar con las manos. La sensación, ¿no?, que produce cuando la tiene uno en las manos. Pero yo no sabía nada, pues era como un juguete, un juego, de qué se trataba, ¿no? Entonces, pues ya con ese gusto y esa satisfacción de entonces, pues yo ya por mi cuenta, ya de regreso en Saltillo, pues andaba buscando el barro para hacer cosas, para replicar esa sensación. Cosas de niños. Y pasó el tiempo, llegó ya en la época de mi juventud. Entonces, con esa misma inquietud, en la misma escuela, en la única materia que yo sacaba 10 siempre era en el dibujo, porque siempre a mí me ponían en los pizarrones a hacer los dibujos que para el Día de la Madre, que el Día de la Bandera, y así, las Navidades y todo eso. Y yo iluminaba los pizarrones, porque sí, pero aún así, pues yo todavía no, ni para qué. Lo hacía por diversión, sí, ¿no? Me gustaba. Pues pasaron los años, ya yo tendría como unos 19 años y pusieron en Torreón, Coahuila, que yo estuve viviendo en Torreón, una escuela de artes. Se llamaba Escuela Regional de Bellas Artes. Entonces ahí impartían música, danza, teatro, artes plásticas. De todo. Me metí a artes plásticas, ahí en artes plásticas ya nos ponían a dibujar, nos ponían a pintar, a enfocar, a modelar. Y ahí nos separaban, pues los que más iba para pintura ya se daban cuenta, y yo a la escultura. Desde ahí fue que... Sí, esto fue en el 58 más o menos. Pues, digamos que durante mucho tiempo dibujó esto. ¿Qué es lo que
ahora sí que le motivó o le inspiró que agarrara la escultura como la mayor de todas? Bueno, los primeros 2 años, creo, si no mal recuerdo, los primeros 2 años, nos, en las materias que teníamos que llevar, pues era escultura y pintura. Ajá. Sí, sí, ahí era escultura y pintura, pero nunca me dio por la pintura, no. Me gustó más la escultura, forma. sí. Y pues ahí nos separaron ya como el tercer año. Éramos 2 o 3 alumnos en escultura. O sea que sí había más siempre en Sí, pintura. y en pintura pues no, había más. Sí. Y ahí estuve yo como 3 años en esa escuela en Torreón. Llegó el 60 y el 60 ya nos trasladamos, fuimos a México. A la Ciudad de México. Sí, a México. Pues la inquietud, ya con la inquietud, Sí, ya pues. más seguro de qué se trataba, ¿no? La inquietud de, pues, de encontrar otros maestros, ver otras formas. Información, ¿no? Y ahí vamos para México nos metimos a talleres libres, en San Carlos. En San Carlos estuvimos ahí en talleres libres y ahí me aguantaron 3 años nada más. Digo, porque era nada más 2 años en talleres libres. Ok. Y se aventó todavía otro Yo más. me metí, pues, sin pedir permiso. Y el maestro, pues, ya me conocía, ¿no? Sí, pues ya era de la casa. Ya habíamos hecho amistad, el maestro de escultura y yo, porque él también era del norte. Él se sentía muy orgulloso de ser del norte, de Sí, pues, Chihuahua, sí. era de aquí de Chihuahua. Mira, ya el destino le estaba diciendo. Y ahí nos aguantamos 3 años en la Academia de San Carlos. Ahora es la Escuela Nacional de Artes Visuales. Artes visuales, sí. Sí. De la plástica a lo visual. Acababan de apenas, pocos años tenía de entrar la fotografía, creo. Ok, como en la carrera. Sí, pero la fotografía dentro de las artes plásticas. Sí, porque lo que yo fue la foto, el video y el performance y todo esto ya se fue. Sí. Y ahora no, pues ya deben de tener más materias, más Sí. Pues tienen mucho más carreras. por ejemplo, a lo que es el performance, instalación, arte objeto. Ajá. Pero también siguen mucho con la cerámica, la escultura. El grabado también tiene mucho. Sí, en San Carlos se trabajaba modelado, lo que es modelado en plastilina o barro, en escultura en madera o en cantera. Y por ejemplo, en el proceso de lo que iba aprendiendo, iba trabajando, ¿desde ahí empezó a tener como inspiraciones de algunos artistas o ha tenido como sus inspiraciones? Pues era parte de la inquietud, el deseo de ir a México, ¿no? Y conocer la obra de otros artistas. Si es que llega. Ahí conocimos a escultores en vida, y ahorita yo creo que ya no existen, pero conocimos escultores y pinturas o murales de los grandes mexicanos. Y mi maestro pues era parte de esa época, porque
el, el, este, conoció a los grandes pintores, Diego, Siqueiros, Orozco. O sea que él era como de este movimiento de la ruptura, ¿no? De los después del muralismo. Sí. O sea, una escuelota. Sí, pues era un viejo, no sé cómo llamarlo, si viejo, maestro de la época pues ya pasada, ¿no? Ajá, sí, porque pues Sí. venían de toda la historia o de la escuela del muralismo y luego pues viene, Pero fue una gran época de la Ujú. plástica. Pues eran de los hasta de salarios. Curiosamente tenían hasta salarios ya, de los logros casi oficiales o institucionales que Sí. se logró hacer en la plástica. Sí, pues sí tenían. Y dentro de ellos se manejó a veces a algún artista de referencia que dijera, ah, estas piezas siempre influenciaron en mí. O en Sí, general. sí, uno de los que no olvido, claro que de los más conocidos en México, era Francisco Zúñiga. Ah, Yo Zúñiga conocí, Mesa. yo conocí a Francisco Zúñiga. Ya estando allá en México, yo pues tuve la necesidad de buscar un trabajo para poder vivir, para poder. General. Había que trabajar para estar viviendo allí en México. Y mi maestro de escultura, mi maestro fue Ignacio Asunzol. Ignacio Asunzol. Y él, dentro de todo su movimiento y trabajo, mandaba a fundir sus piezas a una fundición. Entonces yo platicando también con él, pues necesitaba buscar algún trabajo, ¿no? Y me recomendó en una fundición. Entonces ¿No había conocido una fundición usted? yo me fui a trabajar a la fundición. Entonces, eso me sirvió también. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo ahí aprendí el proceso de la fundición de escultura y conocí escultores Y aparte le y pagaban. estilos. Yo ahí veía de diferentes estilos en la escultura. Y sobre todo ya ahora sí que en el campo directo. Sí, ya sí. Y pues me imagino que ya pues era realmente empezar a experimentar, ¿no? Con todos los materiales que había. Sí, pues para mí fue fácil, ¿no? Fácil desarrollar lo que me pidieron de trabajo dentro de la fundición, porque pues yo ya estaba pues en cierta forma ya metido en lo que es el proceso de modelar y hacer una escultura. Y hacían vaciado a la cera perdida, me imagino. Sí, también se hacía el vaciado a la cera perdida. Ahora sí que en ese momento de todo el proceso, ¿qué parte más le gustaba en la cuestión del proceso en el bronce? Aparte del modelado. Sí, ya dentro del proceso de la fundición, lo único que no me gustó fue trabajar el bronce, ya trabajar Sí, las piezas piezas en bronce. Todo lo demás sí lo entendía. Por ejemplo, hacer moldes, hacer ceras, retocar ceras, todo el proceso hasta antes de que vaciaran el bronce. Que básicamente también antes era una logística para la cera perdida de mucho trabajo, ¿no? Sí, era otro sistema. Ya no lo trabajamos ese sistema, que ya trabajamos otro. Y a partir de ahí fue que empezó a decidir que iba a dedicarse ya como productor, como generador de obra. Bueno, yo llegué aquí a Juárez el 64.
Y, y la idea era, sí, vivir de esto, vivir de la escultura. Eh, pero yo como ya traía el conocimiento de la fundición, eh, pues tuve que ponerme a trabajar en la fundición, porque vivir del arte, y más en esa época, bueno, ahorita todavía es lo mismo. Sí. Vivir Se del arte es observa muy difícil. Aquí en esta región es difícil vivir del arte. de la Pero yo creación. empecé a conocer escultores, tanto de aquí de la ciudad de Juárez, como de Paso y de otras ciudades, y empezaron a traerme sus piezas, sus modelados para que les hiciera el bronce. Entonces, por eso es que hemos flotado, hemos sobrevivido. Sí, pues Con la ha fundición, generado con la comunidad. sí tengo algunas esculturas propias mías, de esculturas de comisión, esculturas que me ordenan hacer. Sí, hemos hecho trabajos en lo personal, hemos hecho trabajos y ya hemos combinado lo que es la fundición y mi trabajo, y la otra como escultor. Por ejemplo, dentro de la misma escultura, o ya dentro del proceso, ya una vez como ya llevando ambos, tanto la producción como el trabajo que lleva. En ese punto sentía que tuvo retos o tuvo sacrificios duros que visualizan como que son importantes porque son metas. A veces el arte se cree que es la fama o eso, y en realidad es el gusto por seguir Pues, haciendo. siempre he vivido con la idea de hacerlo bien, hacer lo propio dentro de la escultura. Nunca pensé ni me imaginé el estar en competencia con nadie. Sí, se pone a ver. Yo he hecho siempre lo que he querido dentro de mi escultura. Ha buscado su lenguaje. Sí, sí. Y por ejemplo, en este lenguaje, ¿cómo es que llegó a encontrarlo? ¿Cómo fue, qué le fue dando los elementos para llegar a un lenguaje de las figuras que encontró? Yo creo que la profesión de la escultura es como todas las profesiones. Hay que estar siempre muy constante, estar trabajando, siempre hay que estar trabajando, porque se queda uno atrás. Entonces, pues van surgiendo formas, ideas, dentro de la exposición que tengo próxima. Voy a presentar diferentes formas o épocas de lo que es mi trabajo. Entonces, pues es una búsqueda constante, siempre constante. ¿Cómo es que llegó entre esa búsqueda y que ha estado hasta evolucionándola posteriormente al punto de las manos y los pies grandes, la línea sobre la forma femenina y a su vez también el ambiente de la cuestión de las características, de la forma folclórica, por decir? ¿Cómo es que en ese punto lo encontró y que lo ha estado evolucionando, obviamente? Yo creo que es un resultado de del estar siempre con la plastilina en las manos o el barro. Y no sé, son momentos en que se viene la idea y se desarrolla.
eh, mis modelados, mis trabajos, mis piezas, las extremidades muy grandes, es parte del arte mexicano, es una parte del arte mexicano. No, tenemos que acordar de Siqueiros. Sí, lo vi con... sus manos muy fuertes. Ajá, tenía Tenemos que acordar de las esculturas prehispánicas, que también eran de mucha fuerza en sus extremidades. Entonces yo creo que mi escultura está dentro de lo que es la plástica mexicana. Ajá. No la podemos confundir. Ajá, no, se viene de una raíz americana. En la cosa de por qué mujeres, la mayor parte de mi obra son mujeres. Sí he hecho algunas formas de hombres, esculturas de hombres. De los trabajos que he recibido en comisión para realizar, pues tenemos un Lázaro Cárdenas, tenemos un campesino de 4 metros, tenemos, la figura esta del Cristo. Es un hombre, pero en general allí entra más la idea religiosa de hacer esa imagen. De hacer referente. O el paquimeíta. O el paquimeíta que está en casas grandes. Sí he modelado el Cuauhtémoc que tengo aquí en la glorieta. En Ciudad Juárez. Sí he modelado algunas figuras en hombres, pero no sé por qué, siempre me da por modelar mujeres. Sí, inclusive... ¿Será que son más bonitas, no? O me gustan más. Y es que se dice, ¿no?, que la misma estética lineal de la curva hace más referencia a la cuestión femenina en cuestión de estética. Sí. Porque pues igual en la anatomía, hasta en trazos de dibujos, pues la estructura del hombre, por más sencilla o delgada que sea, es recta. Y en la mujer siempre genera curva, ¿no? Sí. Algo que sí también decían en la clase, que las estéticas siempre son más femeninas por las curvas. Ajá, sí. Sí. Y como dice, y aparte todo el simbolismo de la cuestión mexicana de la plástica, bien lo mencionaba en los murales, la referencia hacia la mujer, hacia la madre, hacia la tierra, siempre va con mucha connotación. Y por ejemplo, en esta misma búsqueda, ¿qué materiales siente que ha utilizado durante todo este tiempo? ¿Qué materiales siente que ha seguido? Bueno, dentro de la escuela, que es el principio, que fue en Torreón, ahí modelábamos con plastilina y lo más que hacíamos es pasar ese modelado de plastilina a yeso, pero hasta ahí nos quedábamos. Ahí mismo dentro de la escuela, en Torreón, hice un busto femenino, de una joven, una mujer, pero en cantera. Entonces yo ahí trabajé el modelado en plastilina y se hacía un vaciado. El labrado o el cincelado en cantera. Ah, o sea, sí, porque directamente se le da la cantera. Cincelado. Ah, ok. Entonces, pues hemos trabajado lo que es la escultura en yeso, cantera, madera, bronce. Ahora, estas últimas piezas que estoy presentando son con el acabado de yeso, vidrio. De vidrio. Y la terracota,
En el sentido que cuando la vuelve a trabajar, ahora en este sentido de la tierra de acá del norte, Sí. ¿qué le remotó de la cuando inició la primera vez? Pues son recuerdos de que yo de niño este, hice o conocí el barro. Sí. De niño conocí el barro, pero yo no sabía que con barro se hacían terracotas, yo no sabía que con barro se modelaban esculturas. Una de las esculturas que me encargaron en Torreón es una escultura de 4 metros, una Adelita, Ok. una Adelita. Es la escultura de 4 metros. Esa escultura la modelamos en barro, sí, sí, la modelamos en barro. Entonces son materiales que pues, están eh, dentro del- de la actividad de la De los medios, escultura. ajá. Pero sí implican unos retos y unas logísticas mucho Sí. más, ¿no? Porque el mismo acabado, el clima. La época en que hicimos esa velita, todavía no se usaba modelar En en plastilina, plastilina, ajá. porque todavía los escultores en México modelaban con puro barro, de esculturas. Mi maestro allá en México, yo estuve de ayudante con él, entonces modelamos, bueno, yo le ayudé a modelar una escultura, creo que era Cuitlahua, pero era una escultura de 6 metros, en barro también. Él usaba puro barro. Puro barro. Entonces, para levantar una escultura de 6 metros es un reto, todo un problema a resolver. Se hacía en barro. ¿Cuánto tiempo aproximado, por ejemplo, en el sentido del modelado en barro, tardaba? Porque también no podría ser un proceso tan largo, me imagino. No, si mal no recuerdo, aunque sí éramos un equipo, ¿no? Éramos un equipo. Era el maestro, era, era un ayudante que se encargaba nada más de estar regando la escultura y se encargaba ya en las tardes, ya dejábamos de trabajar, cubrirla con plástico, cubrirla muy bien para que no se secara. Ajá, el tan reto rápido. del barro es... Sí, entonces una escultura, yo creo en esa del Cuitlahua estuvimos como un mes y medio para hacer el modelado. Ajá, sí, para nada más hacer el modelado. Él, claro, el maestro ya tenía su maqueta. Nosotros transportábamos de la maqueta a la pieza grande. Entonces también todo ese trabajo de la transportación de la maqueta a la escultura monumental es toda una técnica. Es que son detalles muy importantes. A puras medidas se levantaba la pieza. Sí, y es que ahí no hay márgenes ni de error y ni tampoco tiempos para poder No, ahí experimentar. usábamos una cuadrícula tridimensional. Entonces a puras medidas nos íbamos de altura y de profundidad y a levantar la escultura. Y a partir de eso, en su trabajo, en tanto los encargos y todo, ¿cuál pieza o cuáles piezas has sentido que han sido esos retos así que he dicho, ay, esta sí fue... Bueno, yo Recuerdo. en Torreón tengo algunas esculturas. Yo creo que en Torreón debo de tener como unas 15 o 20 esculturas, de esculturas de 1 metro o esculturas más grandes. Cuando a mí me encargaron hacer la Adelita para Torreón, estando
bajando la escultura del camión que la transportó, Ya ahí cuando en el estaba. lugar donde la iban a poner, se me acercaron dos personas, pues yo creo que hacerme cualquier pregunta, ¿no? O mi nombre, o en fin. Pues no, ya iban buscándome, ya me iban a buscar y ya se presentaron, me preguntaron, el escritor, sí. Era un sacerdote y un comerciante de ahí del Torreón de la zona, sí. Y ya me dijeron, me comentaron, pues lo andamos buscando porque queremos hacer un Cristo aquí en Torreón de 17 metros, de 17 metros, pues sí, pues ya nos pusimos a platicar, el sacerdote y la otra persona, y ya me dijeron su propósito, su deseo de que pues les modelaran el Cristo. Pues todo. A mí yo estaba sorprendido. Una escultura de 17 metros, ¿cómo lo voy a hacer? Un reto. Pero fue un reto. Fue un reto, para mí fue un reto primero. Entonces, pues sí, nos pusimos de acuerdo, les hice una maqueta. Sí, de entrada. Presenté la maqueta, les gustó, y ya, pues ya a trabajar. Ahora sí que ya venía lo bueno. Les convenció y nos pusimos a trabajar. Esa escultura la modelamos en 3 partes, la dividimos en 3 partes. Su altura total fue 3 partes iguales. Y aún así es aproximadamente iguales de tamaño. Esa pieza el modelado lo hicimos con otros materiales, una mezcla de arena con yeso. Entonces modelamos con arena y yeso. Formar toda la para hacer la forma. Y las medidas no mienten. Ajá. Entonces con puras medidas nos fuimos trabajando hasta igual en escala hacer el total de la pieza. Terminamos la primera parte, hicimos molde, mandamos los moldes a Torreón y ahí empezaron a vaciar el bronce, el cemento, porque esta escultura la hicimos en cemento. Ok. No tenían presupuesto para hacerla en bronce. Sí, no, y aparte es una cosa muy grande. Ajá. Entonces, ya ahí, mientras que ellos levantaban su primera parte, cemento, nosotros ya estábamos trabajando en la segunda parte. Entonces ya, cuando ellos terminaron, ya teníamos nosotros también los moldes y siguieron armando moldes y vaciando, porque esto se dividió las partes en tamaños que pudiéramos hacer el molde y transportar. Movilizar también el molde. Sí. Y también para que los armaran allá en el lugar donde está. Sí. O sea, todavía lo iban a armar y aparte transportar del lugar donde se estaba armando. ¿Sí? No, ahí se armó en el mismo lugar. En el mismo lugar donde se está. Sí, donde está ahorita. Por la misma logística del tamaño, ¿no? Sí. O sea que ahí se hizo como el taller. Ahí hicieron Bueno, en esta escultura participamos un ingeniero que hizo los cálculos para la cimentación y el armado estructural de lo que es toda la escultura. Participó un arquitecto que fue el encargado de que se armara todos los moldes, se hiciera la estructura y se fuera vaciado el cemento, y participé yo como escultor. Sí, pues viene siendo toda una edificación prácticamente.
Entonces, pues, ahí sí intervenimos el escultor, el arquitecto y el ingeniero. Oh, pues sí fue. Y me imagino que pues en el mismo proceso, pues cabía siempre la emoción de ya verla terminada, ¿no? Sí, sí. Siente que en algún momento o cuando determina que su pieza ya está terminada. Hablando, por ejemplo, en este caso, pues bueno, ya está grande. Pero Bueno, las yo lo pequeñas- sentí en esta pieza, ya cuando aprobaron la última parte era pues, más o menos la altura del pecho a la cabeza y los brazos. Ok, toda Los la... brazos. el- Cuando mandaron una persona a que viera el modelado de la cabeza. Ok, Sí, sí, sobre todo el rostro y... sí, era un obispo, él ya murió, un obispo, el obispo de Torreón. Y vino y vio la escultura, vio la cabeza y pues, le gustó. Ya con eso. Sí, le gustó, entonces pues fue el momento en que dije, Ajá. bueno, pues Ya tuvo la palomita. ya, creo que sí pude. Porque el hacer moldes pues no es más que práctica, El es proceso. práctica de trabajo, Sí, y el rostro en sí determinaba un reto. es el modelado, Ujú, ahí es es el su modelado, propuesta. sí. Sí, pues ya sintió que al momento de aprobar es como, ya salió la pieza. Y cuando las está trabajando, por ejemplo, que la construye, la forma, ¿cuándo siente que determina que la pieza ya está a partir de que la ve en su idea o nunca siente que las piezas están acabadas? Siempre le haya después. No, nunca encuentra uno, necesita uno de sacudirse para regresar a la realidad, pero no, nunca está uno conforme con estar, al estar trabajando una escultura. Siempre le hay. Siempre está uno buscando. Y yo creo que la búsqueda no se encuentra más que en estar trabajando en otras cosas, en otras piezas, Ajá, en otras despejándose. formas. Exacto. Lo que dice, ¿no? Como sacudir el enfoque Sí. y verlo desde otras Sí, perspectivas. pero no encuentra uno el momento en que, bueno, esta pieza ya está. De todos los materiales que he trabajado, ¿en particular le gusta uno? O sea, en la actualidad, en este momento de usted diría, este es el que hasta ahorita, hoy por lo mientras, este es el que más me agrada en lo personal. Bueno, como la mayor parte de esta exposición que voy a tener son esculturas en bronce, pues a mí el bronce definitivamente es, eh, es el final que debe tener una inquietud, un modelado. Estoy trabajando el vídeo porque pues uno siempre está buscando. Pero pues sí da satisfacción ver estas formas en las esculturas en vídeo. El acabado. Sí, porque en vídeo puede uno combinar colores, aunque en la escultura moderna ya nos están pidiendo en las pátinas que metamos colores, Que les sean muy gustan esos chillantes, colores. ajá, que no venían de las pátinas Pero tradicionales. son los escultores nuevos y los escultores viejos que ahí dentro de ellos yo me estoy mezclando de los nuevos y los viejos. Pues nada más teníamos 3 colores. Teníamos el café, el verde y el negro en pátinas.
que eran los ácidos, ¿no? Sí, con ácidos. Sí, no había Eran los tanta únicos variedad. colores que se trabajaban en pátina. Inclusive hay una pátina dentro de los escultores nuevos que la clasifican como la, el color clásico. Ok. El color clásico, pues bueno, pues es el café, que ya todos Ya quedó sabemos de base. que es el clásico, el café, Ah, que es un color que se usó mucho en en las pátinas viejas. que pues también eran por los materiales y los medios que habían en el momento, ¿no? Y sobre todo también la perduración, que era algo importante, ¿no? Pues las pátinas sirven nada más para interiores, En el bronce. en el bronce. Para exteriores, si le mete uno una pátina café a una escultura, el sol y la tierra y todo lo que la rodea le destruyen, queman la pátina artificial. Pero ya la escultura, el bronce, va agarrando su pátina natural, Ajá, de la su color natural, esa es la pátina Esa natural. sí sería la pátina clásica. Sí, pues, es la clásica, sí. Aunque también depende de la región donde esté una escultura en bronce. Por ejemplo, en las regiones áridas, secas, desérticas, el bronce tiende al color oscuro, Como a quemar. como un gris muy oscuro. En regiones donde hay mucha agua, por ejemplo en las costas, cerca del mar, las esculturas se ponen verdes por la humedad. Ok, entonces sí tiene su pátina el bronce muy a la zona. Sí. Ah, Entonces, lo que es en las playas, las esculturas están verdes. ¿Por qué? Por la humedad del mar. y por ejemplo, en esto que dice de los colores nuevos, de toda esta cuestión hacia la escultura en la modernidad, ¿cómo ve la escultura contemporánea? ¿Cómo percibe usted? Pues ese es valedero, porque tenemos esculturas pues antiguas, lo que podemos llamar esculturas antiguas, que estaban policromadas, son esculturas que están policromadas, pero esculturas en madera. De la base. Sí, hay esculturas en interiores, por ejemplo, en los templos, en las iglesias, que son esculturas muy antiguas, son antiguas, Ajá, sí, pero están policromadas. Ajá, que es lo que hace que perdure la madera, ¿no? Sí, la madera o pueden ser esculturas de otro material. O los que vaciaban. Y entonces en realidad siente que la escultura contemporánea estaba Se basa en toda la tradición, las ¿no? costumbres que se tenía para Y en las formas, ¿cómo se le hace que va la contemporaneidad en formas, sobre todo en la escultura? Las formas, lo moderno, bueno, lo nuevo. Pues ya como viejo yo muchas cosas no las entiendo. Ajá, como es su percepción. Posiblemente o no las entiendan o escultura o pintura que no necesitan explicación, pero a la vista, si una pintura no la entiendes pero te gusta, Sigue teniendo entonces pues nada más es cosa de comprender o aceptar el arte moderno, con estas. pero también que el artista pues tenga respeto por lo que está trabajando, por lo que está haciendo.
porque pues es muy fácil de la nada que salgan, Cosas, que salgan artistas, eso no se vale. sino tener más una responsabilidad de todo lo que uno hace, lo que... Sí. Y por ejemplo, en esta responsabilidad, cuando genera sus piezas, piensa en algo hacia cómo lo va a ver la gente, a qué va a En esperar la parte, gente. sí, en parte, pero lo que más me interesa o me preocupa es que me, que me dé gusto a mí el realizar una pieza. Eso es como el principio. La base. Sí. Si a mí me gusta, pues no pretendo que a toda la generalidad le guste lo que yo hago, pero sí que haya gentes que pues Compagine. les guste mi forma de... Aparte lo dice, ¿no? O sea, tener esa esencia de sentirse a gusto para poder compartir algo a gusto, porque también si uno no está a gusto con lo que uno tiene, anda No, nada más no. compartiendo problemas o dudas. Ajá, que sería como la responsabilidad de un artista, ¿no? Ese es el compromiso, esa es Sí. la constancia. Y dentro de eso mismo, ahora sí que, ¿qué punto, o qué diría a toda la generación joven que venimos, o que estamos, o que vamos en la escultura y en el arte en general? Pues que se preparen, que estudien, que practiquen, que siempre estén trabajando. El arte es tanto como cualquier otra profesión que conocemos, la medicina, la arquitectura, la ingeniería. El arte hay que respetarlo, hay que estar trabajando constantemente. Yo a la cantidad de años que tengo, pues todavía estoy trabajando. Ya no trabajo lo mismo que hace 10, 15 años, pero sigo trabajando. Y por ejemplo, el trabajo en general que va a tener en esta exposición, que es toda una retrospectiva, que es toda una muestra, Uh-huh. ¿qué le gustaría que siguiera, o cómo le gustaría, como dicen, que se recordara su obra, o que su obra siguiera? ¿Cómo se visualiza usted con la obra? ¿Cómo le gustaría visualizar, que la gente visualice la obra, los momentos, los recuerdos? Pues dentro de mi estilo, de mi forma de modelar, pues yo tengo bronces, así son, a mí me reconocen como el escultor de las patonas. Entonces, tengo esculturas forradas con vidrio, pero que traen las patonas que vienen dentro del modelado de las patonas. Entonces, pues no dejo de tener esta idea en mi modelado, en mis modelados, las extremidades. Me gusta el acabado en vidrio, pero ya he hecho muchos bronces, ya tengo muchos bronces. Estoy con el vidrio para seguir experimentando. Yo sigo experimentando todavía. Si es que no, No he terminado de aprender. yo creo que nunca en el arte se deja, ¿no? No, Ni siempre, todo con toda la historia que tenemos. Siempre hay que estar trabajando. El estar trabajando constantemente, pues constantemente se le vienen a uno ideas, formas. Y por ejemplo en esto, ahora sí que para ir generalizando, ¿qué sensación hasta la fecha le deja ser artista? O dedicarse a gran parte de su vida entre miles de acciones, entre a veces retos, entre a veces, como bien lo mencionaba, trabajo. Pues he vivido tranquilo, contento, me gusta lo que estoy haciendo. Ya no puedo
Físicamente ya no puedo trabajar mucho, pero pues la inquietud sigue. Yo sigo haciendo mis esculturas. Tengo la facilidad para seguir trabajando, modelando. Entonces, digamos que en esencia sus trabajos y Vladimir seguiría, aunque usted ya no siga. Las piezas siente que tienen ya su vida propia, su historia propia. Ojalá y mi forma de trabajar pues inquiete nuevos, a nuevos artistas o les guste. Sí, luego, y al final de cuentas esa para mí siempre ha sido una de las principales funciones, ¿no? El que su trabajo, Sí. el que tanto como para mí ha sido una acción motivadora. Sí, o que pues dentro de lo que logre en mi vida hacer, pues que les sirva a algunos o a poquitos de, de estímulo para que ellos hagan sus cosas Una o inspiración. sus trabajos. Pues no sé qué más, básicamente, maestro, pues sería en general ya no indagar más Sí. y aparte pues obviamente agradecerle por la plática, por Gracias a ti por la información esta y plática. ahora sí que como en esencia algo que nos quisiera ya por último decir, compartir algo con lo que cerramos. Ahorita ya terminé de modelar mi última pieza para la exposición. Yo creo que sí puedo hacer otras más, pero ya no para la exposición. La exposición a la que estoy invitado en el Museo de Arte de Limba. Esto lo vamos a poner está programado para poner la exposición en julio, va a estar 3 meses. Es retrospectiva, pero también algunas piezas son varias piezas nuevas que no hemos expuesto. Entonces, en esta exposición vamos a poner bronces, vamos a poner una pieza en madera, terracotas y las piezas forradas con vidrio. Y las mezclas. Las piezas forradas con vidrio, a mí me surgió la inquietud y el deseo de trabajar estos materiales, el vidrio y la cerámica de piso, por una escultora muralista que vivió aquí en Juárez. Ella ya falleció. Mago, ella se llamaba Mago. Y ella trabajó mucho el vidrio, murales, el vidrio. Y me gustó su trabajo. Y pues en parte recibí algo de influencia de ella con sus trabajos. Y su energía que tenía. Sí, esta inquietud por estos materiales, pues es en parte a esta señora que trabajó mucho. Aquí en Juárez tenemos varios murales de ella, escultura también. Y en El Paso más. Ajá. Más en El Paso. Entonces, pues Que esa sería la intención, invitar a todos, o así que a todos y todas, invitarlos a la exposición, a que vayan a ver conozcan mi pues, trabajo. la muestra, una de las muestras más complejas de toda la historia que ha ido desarrollando y que pues por desgracia no podemos traer los monumentos, sino todavía sería más compleja. Vamos a meter algunas fotografías. Ajá, entonces le digo, a mí se me hace muy importante porque sí, ciertamente no solo en personal es inspiracional, digo, ha sido en lo personal alguien muy importante
poder seguir dedicándome. Pero aparte también es mostrar todo el legado que, como yo digo, se ha estado haciendo, lo está dejando ya en vida todavía. Y creo que, pues más que, yo lo pondría más que una retrospectiva, para mí sería como un homenaje a todo lo que ha hecho. Pues sí, gracias de todas maneras. Gracias por tu visita, gracias al museo y gracias a mi trabajo también. Ya sé, al contrario, maestro, pues básicamente pues sería agradecerle, le digo, y pues estar todavía pendientes. Y ojalá en algún momento, le digo, todavía estamos con la intención de en un momento, si está eso, dar un recorrido igual al museo. ¿Seguro? Una plática. Sí. Y le digo, y sobre todo por los mismos aspectos de lo que hablamos ahorita, de tanto los tecnicismos, la información que tiene, y las nuevas cuestiones actuales que también hacia la opinión. Sí, las esculturas aquí están terminadas, pero no están en su lugar. Exacto. Las esculturas necesitan su lugar para poderlas ver. Ahorita están todas amontonadas. No, pues va a ver, vamos a estar ahí en el momento. Y pues, maestro, gracias. Y pues, básicamente. Gracias. Al contrario.